Buenos días, bienvenidos a este nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 27 de febrero del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el primer libro de Samuel, capítulos 16 al 18. Primer libro de Samuel, 16 al 18. Y llegamos al tercer personaje que mencionamos que protagonizan estos libros de Samuel. Ya vimos a Samuel como juez, profeta, sacerdote, y estuvimos hablando o leyendo acerca de Saúl, que es el primer rey ungido. Como veíamos en el significado de su mismo nombre, el pedido o deseado. Israel quiso ser como los demás pueblos que estaban en su entorno y le piden a Samuel entonces que les eligiera un soberano, un monarca. Ya sabemos entonces que los leímos ayer y meditamos un poco. Lastimosamente Saúl no obedeció. Saúl no siguió la instrucción que el Señor le había dado a través de Samuel y como le dijo el Señor a Samuel, como Saúl había desechado los mandamientos del Señor, pues el Señor también había decidido desechar a Saúl. Aparece en escena entonces David en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. David, cuyo nombre quiere decir amado, ¿sí? Bien amado también se dice. David, que es bisnieto de Booz y Ruth. Hemos visto esta historia que está de hecho en el libro que está en el canon, en la organización de nuestra Biblia, entre el libro de Jueces y el primer libro de Samuel, aparece un libro de una mujer extranjera, Ruth, la moabita. Es una historia fascinante, muy particular. eh, y toda esta historia para poner a Ruth como ancestro de David. ¿Sí? Ruth, una mujer extranjera, moabita, que había enviudado, que se había quedado con su suegra, es redimida por uno de los familiares del esposo de Noemí, Booz, un hombre extraordinario que hemos hablado en otras oportunidades de él, y Booz y Ruth, como dice el mismo libro de Ruth, van a tener un hijo llamado Obed. Obed va a tener un hijo llamado Isaí, e Isaí tendrá varios hijos, pero el menor de ellos será David. Así que David es bisnieto de Booz y de una mujer extranjera moabita que va a ser parte del pueblo de Israel. David se va a conocer a David como el dulce cantor de Israel, así se menciona en el cántico de despedida de David. David también se va a conocer, mencionado en la Biblia, como el hombre conforme al corazón de Dios. Creo que después de Moisés, hasta este momento de la historia bíblica, y podríamos asegurar que después, a ver, porque Abraham es el gran patriarca de la fe, ¿sí? Digamos que en Abraham no se puede decir que Abraham fuese digamos, el único del pueblo de Israel, porque de Abraham incluso se desprende y se cree que viene incluso el pueblo árabe musulmán. Pero Moisés es el gran legislador del pueblo de Israel y aparece después de mucho tiempo este gran hombre David como el gran monarca, el gran pastor, ¿sí? David va a ser reconocido como el gran pastor del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en quien se van a, digámoslo de alguna manera, a configurar muchas de las expectativas mesiánicas, ¿sí? David es un hombre extraordinario, de una fe impresionante, de un corazón eh, rendido ante el Señor, pero lastimosamente también vamos a ver en David, lo veremos seguramente el día de mañana en la lectura, vamos a ver en David también un hombre
cuya humanidad en algunos momentos de su vida prevaleció y le llevó a cometer grandes errores y hablándolo en términos bíblicos, grandes pecados que obviamente se convirtieron en una mancha en su vida. Pero eso no le quita el plan que el Señor tenía sobre él y el corazón que David expresó rendido ante el Señor. Eh, mm, es complejo analizar la vida de Saúl y de David porque Saúl, por ejemplo, aunque fue un hombre desobediente, ante los ojos, digámoslo así, de nuestra moralidad, no fue tan malo, porque si lo juzgáramos moralmente, pues Saúl preservó la vida, ¿sí? Obviamente a conveniencia, no obedeció lo que el Señor le había dicho, él interpretó la instrucción del Señor. Saúl, ante los ojos de los hombres, de nuevo, seguro moralmente, se comportó mejor que el mismo David, pero Saúl lastimosamente no confiaba en el Señor, no creía en el Señor y pues no le obedecía. David, por el contrario, moralmente hizo cosas terribles ante los ojos de los hombres y sin duda alguna ante los ojos del Señor, pero David siempre mantuvo un corazón confiado y entregado al Señor, ¿sí? Es una discusión bien interesante sobre estos dos personajes, pero también la misma historia habla, ¿sí? Y las mismas, y como dice la Biblia, el buen árbol da un buen fruto. Y si los ponemos en una balanza, obviamente el fruto que va a dar David es muy diferente. A David se le va a conocer en el Antiguo Testamento como el ungido. Acordémonos que la palabra ungido viene del hebreo Mashiach, de ahí va a venir la expresión que se le va a acuñar al Señor Jesús en el Nuevo Testamento, Mesías, Mashiach, como ungido, ¿sí? Porque después de David, que el pueblo de Israel va a entrar en una decadencia en el mandato de su hijo Salomón, y se va a convertir en un anhelo de volver a tener un gobernante como David. De allí entonces van a venir unas profecías, Isaías, Jeremías, bueno, muchos profetas, donde van a anunciar un descendiente de David como el ungido. Y de allí entonces el Señor va a encarnar esta figura tan importante en el Antiguo Testamento y obviamente pues para nosotros como cristianos. ¿Qué es y quién es el ungido? ¿Qué es el Mashiach? Es aquel sobre quien se derrama aceite. Y este símbolo del vertimiento del aceite era para apartar, para consagrar algo para el Señor. Digo algo porque la primera escena que tenemos de unción en el Antiguo Testamento es cuando Jacob ungió el lugar, la piedra donde hizo un voto con el Señor, ¿sí? Jacob, acordémonos que cuando está huyendo de su hermano, hace un voto con el Señor, unge la piedra donde él reposó aquella noche y consagrando ese lugar al Señor. De hecho, ese lugar lo llamaría Betel, ¿sí? La casa de Dios, Bet, Bait, casa, y el Dios, la casa de Dios, y él consagraría ese lugar como la casa de Dios. Luego, los sacerdotes serían ungidos, consagrados al Señor, los utensilios del tabernáculo serían consagrados al Señor y ahora va a aparecer, como pasó con Saúl, con David serían ungidos, apartados. De hecho, de aquí en adelante, tanto los reyes como los sacerdotes serían ungidos. Ese sería el momento en que la elección de los reyes o de los sacerdotes quedaba en firme a través de la unción. Eh, ¿Cómo era el carácter de David? David, bueno, hay muchas cosas que decir de David, de verdad que es un personaje que estudiándolo a profundidad vamos a encontrar que no era un simple hombre de Estado, ¿sí? Era un hombre de Estado, un hombre que organizó el país, era un gran estratega militar, sin duda alguna. Eh, Era un hombre talentoso porque sabemos que era un poeta, que era un cantor, o sea, tenía habilidades artísticas, tenía habilidades, como les dije, en la guerra, pero no solo por la estrategia militar,
sino que era un hombre fuerte, vigoroso. La Biblia habla que él era un pastor de ovejas y que él incluso luchaba contra el oso de león, o sea, no era un hombre débil, no era un hombre, a pesar de su juventud. La Biblia habla de, bueno, ya vamos a ver algunas características, pero también en ciertas interpretaciones que se ha tenido de David en el judaísmo, lo han visto como un profeta. ¿Y a qué me refiero como un profeta? Primero porque en sus escritos, los salmos, eh, que la mayoría de los salmos se le atribuyen a David, eh, vemos experiencias espirituales muy profundas. Vemos en David un hombre que lidió espiritualmente, que en términos tradicionales, David incluso en lo que vamos a leer ahora, funge como una especie de exorcista. Era un hombre que libraba batallas espirituales que están descritas en los libros de en algunos de los salmos, en experiencias espirituales que tenía David y en ciertos anuncios que el mismo David da, se habla de David como profeta. Incluso algunas palabras y hechos que el Señor Jesucristo va a decir y hacer están plasmadas en Salmos de David, ¿sí? En experiencias que va a tener el Señor Jesús, ya sea en el momento, lo que se conoce tradicionalmente como su pasión, o sea, su sufrimiento. Hay salmos que anuncian estas palabras, entonces por eso a David claramente se ve como un profeta, ya hemos hablado, es aquel que conoce eh, planes del Señor, con pensamientos del Señor y los da a conocer. Y aquí vemos en el carácter de David, vamos a ver en lo que él está haciendo a un hombre, a un siervo de Dios que no solo es un guerrero, que no solo es un hombre que va a gobernar, sino a un hombre que tiene la capacidad incluso de liberar espiritualmente a otros. Y sabemos que Saúl, en el capítulo 16, bueno, en el capítulo 16, Samuel unge a David. Ya les había mencionado ayer que el Señor le dijo, no mires lo que tus ojos ven, yo miro otras cosas. Y porque David era joven, ¿sí? Era joven y no era tan grande como sus hermanos eran soldados del ejército de Saúl. David era el simple pastor de las ovejas. Fue menospreciado inicialmente ante los ojos de Samuel. Ahora, Samuel tenía como referencia a Saúl, y Saúl era el hombre más alto de todo el pueblo de Israel, y cuando ve a un muchacho, un pastor, seguramente con sus vestidos de pastor, y no ve a un hombre de guerra, lo menosprecia. El Señor le dice, no, es él, porque yo miro lo que tú no estás mirando y es el corazón. Pero dice el 13, ubiquémonos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Está hablando de David, lo ungió. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos entonces que la unción no solo era un tema físico, sino no era solo una, digamos, una acción simbólica, sino que la unción traía ese respaldo, esa cobertura divina sobre aquello o aquel sobre quien se derramara este aceite. Y acuérdense que Saúl también, cuando es ungido, Saúl profetiza. Y aquí vemos entonces que el Espíritu del Señor se posa sobre David. Pero, dice el versículo 14, pero el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. O sea, se aparta la cobertura que el Señor había puesto sobre Saúl y va a venir un espíritu malo que, pues, cuando dice parte del Señor, acordémonos que la voluntad de Dios es perfecta, agradable, pero también hay una voluntad de Dios permisiva, ¿sí? O sea que nada está bajo, nada se escapa a su soberanía, todo está bajo su control. Aún lo que no es tan agradable, pues el Señor lo está permitiendo, sin duda alguna. Por eso yo tengo es que buscar siempre el favor del Señor. El Padre nuestro incluso ora y dice, líbrame, líbrame de caer en la tentación, líbrame además del mal, ¿sí? Que el maligno no me haga, porque aún el Señor tiene la soberanía
sobre el maligno. Así entonces que Saúl empieza a ser atormentado, empieza a tener una experiencia espiritual tormentosa, que es acosado por un espíritu, se va, pierde la cobertura del Señor. Por eso el mismo David dice en uno de sus escritos, no apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea, David evidenció tanto en Saúl como en su experiencia personal ante su pecado, el estar apartado de la presencia del Señor, o que esta cobertura lo dejara, y le clamaba al Señor que no apartara su Santo Espíritu de él. Así que este Saúl atormentado espiritualmente, oprimido, poseído, no sé, no quiero entrar en detalles, pues uno de sus siervos le dice, venga, no, busque a alguien que sepa tocar el arpa y que traiga alivio a su vida a través de la música. La música, sin duda alguna, es un extraordinario instrumento, medio que el Señor ha usado desde siempre. La alabanza, la adoración, la música es un don que el Señor nos dio, por eso el enemigo lo ha utilizado para mal. Sí, es triste como el Señor creó la música, sin duda alguna el Señor creó eh, pues, las artes, ¿sí? Pero el enemigo y el ser humano en su insensatez y oscuridad lo ha usado para mal, lo ha usado para alterar. Por eso la música es un arma que también el enemigo utiliza para confundir, para desanimar, para engañar a la humanidad. Como la música es una herramienta extraordinaria para la adoración, para la alabanza, y en este caso vemos en la música un instrumento de liberación. Lo dice también la Biblia, ¿sí? Que el Señor se mueve en medio de la alabanza y que el Señor a través de la alabanza también libera, rompe cadenas, quita yugos. O sea, la alabanza es un arma poderosa, además pues de la oración, y aquí lo vemos en la vida de Samuel, perdón, de Saúl, pues por David. Dice entonces uno de sus criados, Saúl dice, búsquenme alguien que sepa tocar, entonces uno de sus criados dice, no, yo conozco a alguien. Miremos en el versículo 18. Entonces uno de los criados le dijo a Saúl, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. A mí, desde la primera vez que tuve la oportunidad de ver este versículo, me llamó mucho la atención porque aquí nos describe características de David, el carácter de David, ¿sí? Que era evidente, que la gente lo evidenciaba, que era notorio. La primera característica de David empieza en el final del versículo. ¿Y cuál es? El Señor está con él. Y de allí se desprende todas las virtudes que él haya podido desarrollar, ¿sí? Que el Señor está con él, es lo más importante. La presencia del Señor es la que me transforma. La presencia del Señor es la que muda mi corazón en un corazón conforme a Él. Por eso, la misma escritura decía el hombre conforme al corazón de Dios, porque Él estaba en la presencia del Señor y por ende el Señor estaba con David, manifestaba su presencia. Dice entonces, tomando del final hacia allá, ya el versículo, el Señor está con él, dice que David era un hombre que sabía tocar, un hombre que lo que hacía lo hacía bien, no lo hacía por hacer, era un hombre que seguramente se preparaba para hacer las cosas. Ahora, para que fuera notable, para que sobresaliera David en medio de tantas personas en Israel, tenía que ser que lo hacía muy bien. Y además no iba a estar delante de cualquiera, sino que iba a estar nada más y nada menos que delante de aquel que en ese momento era el rey, porque aunque David había sido ungido, pues todavía estaba Saúl y él no iba a llegar a usurpar el trono y tampoco era la dirección que el Señor había dado. Así que vemos entonces, primero que el Señor está con él. Dos, que sabe que lo que hace lo sabe hacer, ¿sí? No anda improvisando, no anda haciendo las cosas al ensayo, al error, sino que lo que hace, lo hace bien, lo sabe hacer. Tercero, dice, es valiente. Y hemos hablado en otros momentos de la valentía, que la valentía no implica no tener miedo, sino enfrentarlos, ¿sí? Yo no me voy
a minimizar ante los desafíos, sino que, bueno, tengo temor tal vez, sé que hay unos riesgos, unos peligros, pero aún así voy adelante. Vigoroso, un hombre vigoroso. Es particular en un joven ver vigor, porque pues, la verdad la experiencia nos habla que los jóvenes pueden tener fuerza, pero no necesariamente vigor. El vigor se ve en personas mayores porque el vigor es una fuerza que no proviene de los músculos, sino que proviene del corazón, ¿sí? El vigor está en ese aliento, en esa energía que se tiene para hacer las cosas y que pues lastimosamente en los jóvenes siempre se ha visto más bien cierto desánimo, cansancio y agotamiento, a pesar de que tienen condiciones físicas favorables, pero el vigor es más bien una característica de una persona un poco mayor, donde hay disciplina, donde hay determinación. Pero este muchacho era un muchacho vigoroso, o sea que no solo tenía fuerza por su juventud, sino que evidenciaba esa energía, ¿sí? Esa pasión, ese entusiasmo en todo lo que hacía. Ahora, pensemos, un muchacho que cuidaba ovejas, si viene un lobo o un león a atacar las ovejas, pues un muchacho normal, ¿qué haría? Pues sale corriendo porque de pronto el oso o el león lo pueden matar. No, David enfrentaba el oso y el león. Había un sentido de responsabilidad tan alto en este muchacho que ponía en juego su propia vida y dice que él sacaba las ovejas de las garras de estas fieras, ¿sí? O sea, era un muchacho con un sentido de responsabilidad altísimo y con una valentía extraordinaria que lo reconocen en este caso públicamente. Dice además que era un hombre de guerra, prudente en sus palabras, o sea, era un hombre que luchaba eh, la vida. La vida es sin duda alguna, es una especie de guerra, todos los días estamos luchando. Hay días que logramos vencer, pasar las batallas de la fe. Pablo le dice a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe, y eso también nos dice que sí estamos en una guerra, estamos en una confrontación no solo espiritual, estamos lidiando una confrontación con nosotros mismos, con nuestras circunstancias, debilidades, necesidades, adversidades, desafíos, estamos luchando, ¿sí? Y cada día, mire, el hecho de usted levantarse temprano a buscar al Señor es una batalla que ya libró, y que si logró levantarse, hoy venció, ¿sí? Cada día estamos librando batallas, la buena batalla de la fe. Y a David se le reconocía que era un hombre que luchaba. No siempre ganaremos, habrá unas que perderemos lastimosamente, pero en el Señor siempre estamos ganando. A los que aman a Dios todo nos ayuda bien. Y aún una batalla que perdamos en el Señor puede ser una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y de madurez. David además dice que era prudente en sus palabras, ¿sí? Y esto lo vamos a ver mucho en la historia de David. Era un hombre que se conducía con prudencia, que medía y calculaba el efecto de sus decisiones, por eso era cauteloso en las decisiones. El hombre prudente en palabras indica que tiene dominio propio de muchas cosas, y dice también que era hermoso, o sea, tenía una buena apariencia, y la buena apariencia viene de muchas cosas, pero por ejemplo dice un proverbio, el corazón alegre hermosea el rostro, ¿sí? Cuando hay un corazón alegre, la apariencia es agradable, pero también dice el proverbio que un corazón abatido opaca, ¿sí? Hace que estemos opacos. Así que vemos estas características en David que las están evidenciando aquellos que le rodean y por eso lo llaman. David entonces viene donde Saúl y dice que cuando David tocaba, el espíritu malo dejaba a Saúl y él experimentaba alivio. Vemos que esto es una especie de exorcista, es un hombre que está liberando de opresión espiritual a otro, ¿sí? David tenía unas características muy especiales. Y pues por el tiempo que no nos da, el capítulo 17-26 nos habla algo muy interesante también, y es que cuando David era el menor y su padre, sus hermanos están luchando contra los filisteos, y su padre envía a David con unos alimentos a sus hermanos, ¿sí? Unas viandas,
envían sus padres para los hermanos de David. Cuando David va al campo de batalla, se da cuenta que el pueblo de Israel está asustado, que hay un paladín, un hombre de guerra llamado Goliat, que está desafiando al pueblo de Israel. Claro, muy envalentonado, dice una pelea 1 a 1, cuerpo a cuerpo, y el que gane vence. Como él era un gigante, su altura era casi de 2,90 m, en verdad era un gigante, un hombre enorme, muy grande, pero no solo era grande, Goliat era un hombre versado para la guerra, era un hombre experto en la guerra, o sea, podría ser grande, pero, pero pues más grande puede ser más lento y más pesado, pero no, además Goliat era un hombre que tenía habilidades para la guerra y pues nadie se le enfrentaba porque decía, mándenme uno y el que gane vence. Entonces nadie se lanzaba porque obviamente iba a sucumbir ante Goliat. Pero cuando el Señor escucha a Goliat, que menosprecia, que se burla, porque Goliat se burlaba, él experimenta celo y esa es otra característica que encontramos en él. Celo, celo por el Señor, celo por lo del Señor. Y este era, al fin y al cabo, el pueblo del Señor. Dice, habló en el versículo 26, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sí? La expresión de David es de celo, eh, de, de guardar y cuidar lo que él consideraba que era santo para el Señor. Por eso, en todas estas situaciones que se han dado con Israel, cristianos maldiciendo a Israel, cristianos hablando mal de Israel, digan lo que digan, el Señor puso una marca, su mano de bendición sobre el pueblo de Israel. Ah, que el pueblo de Israel es incrédulo, que el pueblo de Israel no son cristianos, que el pueblo de Israel, lo que sea. A través de la historia usted ve que el Señor lidió con su pueblo y lo castigó cuando lo tuvo que castigar y lo perdonó cuando lo tuvo que perdonar, pero él lidió con su pueblo. Pero aquel que se atrevía a levantar su voz o su mano en contra de su pueblo, llevaba las consecuencias. ¿Sí? Es problema de Dios con el pueblo de Israel, porque es su pueblo. Pero dice la Biblia, benditos los que bendigan a Israel, a sus descendientes, pero malditos los que lo maldigan. Y en estos tiempos de estas tendencias y modas engañosas y diabólicas, donde entonces se toman posturas equivocadas a la luz de la Biblia. Ahora, usted puede tomar la postura que le dé la gana, pero a la luz de la Biblia hay unas posturas que se nos demandan, ¿sí? Y claro, Israel se ha equivocado. Miren, solo lean la Biblia, siempre. Israel ha pecado siempre, como nosotros, como la iglesia, como todos. Y el Señor lidiará con cada uno, pero no es mi voz la que se va a levantar en contra de algo que el Señor quiso bendecir. Y no vaya a ser que yo ande maldiciendo lo que el Señor ha querido bendecir. Ese celo de David lo llevó, el celo porque su Dios, el amor de su vida, había consagrado, amado, apartado al pueblo de Israel. Él en este celo entonces va a luchar contra Goliat. Y la última característica que quiero hacer notar es cuando a David le colocan, más adelante en el versículo 38, dice que Saúl vistió a David con sus ropas. Espero que usted lo lea con detenimiento estos 3 capítulos en un tiempo personal. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David dio uso a los recursos que tenía en sus manos. ¿Sí? David no se complicó la vida. Esto es lo que sé hacer. En esto es en lo que yo me he entrenado. Tal vez las herramientas de Saúl eran aparentemente superiores a las de David. Eso es algo que a veces nos cuesta. Nos cuesta reconocer lo que tenemos en las manos y darle un buen uso y estamos pensando en que si tuviéramos lo que el otro tiene,
que aparentemente es mejor, lo haríamos mejor. Usted puede hacer las cosas mejor con lo que tiene en sus manos, en lo que ha sido entrenado, para lo cual ha sido capacitado. Eso es lo que el Señor le dio. No intente usar lo que otros usan, porque sus herramientas son únicas y particulares y cree y confía que el Señor se las dio. David dijo, vea, yo no voy a usar esto, muy bonita su coraza, muy chévere su casco, muy chévere la espada, pero yo no lo sé usar, nunca he practicado, yo voy a salir adelante en este proyecto con lo que el Señor me ha dado, en lo cual me ha preparado. Más humilde, más sencillo, aparentemente menos eficaz, pero obviamente el resultado dijo lo contrario. Echémosle mano a lo que el Señor puso en nuestras manos, que nos dé sabiduría, gratitud y humildad para darle uso a los recursos, talentos, medios que el Señor puso en nuestras manos para poder enfrentar los gigantes que se nos presentan. Los gigantes en la Biblia lo hemos interpretado como un símbolo de desafío, también de obstáculo, de dificultad, y pues no necesariamente necesitamos tumbar los gigantes con las herramientas de otros, sino con las que el Señor me dio. Ahora, ¿cuáles son? Reconózcalas, acéptelas, agradézcalas y déles el mejor uso posible. Y con esas herramientas, no con las de otros, no con las armas que tienen otros aparentemente mejores y más poderosas y más contundentes, sino con lo que el Señor le dio. Tome lo que el Señor le dio con gratitud, con humildad y dele en la cabeza a ese gigante para que se mueva o para que sea vencida. Hoy te damos gracias, Señor, y a través de nuestra oración te pedimos que tu palabra y tu presencia nos influya de tal manera, Señor, que podamos desarrollar características, tus características en nosotros, ni siquiera las de David, Señor, porque el carácter de David fue formado en tu presencia, en los tiempos en que él te adoraba, en los tiempos en que él meditaba en ti, en los tiempos en que él te alababa y cantaba. Allí fue donde su corazón fue transformado y donde estas características se desarrollaron. Yo no te puedo pedir que me des las características de David porque tú quieres desarrollar en mí algo único y singular. No tengo que, Señor, buscar ser como nadie en este mundo, sino buscar ser como tú eres y como tú quieres que yo sea. Tú eres mi identidad. Tú eres mi meta y mi fin. Yo te pido, Señor, que inquietes mi corazón, que lo inclines hacia ti, que tu palabra me fortalezca, me consuele y que veamos, Señor, que en verdad eh, tú eres nuestro más grande y mejor recurso. Lo demás será añadido. Que no nos faltes tú, que no nos falte tu presencia, que no nos falte tu dirección, que no nos falte tu bendición, la cual te pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.